Colombia como ciudad gótica. ¿A quién se le hubiera ocurrido que el presidente democráticamente elegido de un país decida hacer manifestaciones a los que invita de manera muy especial a los criminales? Por ahí un alcalde dijo que yo no debería venir aquí. ¡Mamola! El presidente va donde quiera. Criminales que han amenazado al alcalde de la ciudad, criminales que están en la cárcel por asesinato, por narcotráfico, por todo tipo de crímenes que han venido destruyendo las vidas de los colombianos. El presidente empieza a parecerse al Guasón, porque se vuelve como el líder de toda la criminalidad, pero sobre todo porque todos los días, disfrazado de payaso, pretende darle patadas a la institucionalidad colombiana. Y este no es un hecho aislado, porque todo empezó con el famoso Pacto de la Picota, donde incluso los petristas como Roy Barreras reconocían que había otros visitando las cárceles. Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables de dirigentes del pacto histórico ofreciendo la no extradición a los extraditados. Es muy importante para el país recordar que este gobierno se eligió recorriendo las cárceles, ofreciéndoles impunidad a los criminales a cambio de apoyos políticos. Apoyos que, según el hermano de Gustavo Petro, dieron como resultado que pudieran ganar la presidencia. Nosotros vimos que entre el norte de Santander, entre el Urabá antioqueño, entre el Magdalena Medio, Gustavo obtuvo 1 millón y pico de votos que no tenía antes. Ahora, si te das cuenta, con ese 1 millón y pico de votos fue que ganó. Se ganó, pero las cárceles incidieron mucho. Claro, porque nosotros estuvimos allá. Y no se les puede olvidar que efectivamente todos los alfiles petristas, esos que se las pasan hablando de su superioridad moral, estuvieron reunidos con el equipo del Gordo García, por ejemplo, Gustavo Bolívar, que es el perpetrador en ese departamento. ¿Y se acuerdan de Piedad Córdoba, cuyo hermano fue extraditado a los Estados Unidos por narcotráfico y ella misma visitó las cárceles con el hermano de Petro para ofrecerles no extradición a los mafiosos? ¿Y qué pasó? Que son varias las denuncias de que han buscado levantar las órdenes de captura de mafiosos. No solamente el Mocho Olmedo, que tuvieron 55 días escondido en un apartamento en Chapinero, en Bogotá, en una acción de la Fiscalía con la Dirección de Inteligencia, que por supuesto se la entregaron al M-19 y se dice que hoy tiene enorme cooperación de los cubanos. Y eso que yo no creo en las conspiraciones. Y hay que recordar que el fiscal Barbosa denunció cómo trataron de levantarle a varios narcotraficantes del Clan del Golfo las órdenes de captura para no extraditarlos. Y les doy los nombres: Chirimoya, Chiquito Malo, Gonzalito, Byron, Pinocho, Muñeca y El Cholo. Que no se nos olvide, porque estas fueron denuncias que ocurrieron recién iniciado el gobierno y que van mostrando por dónde va el agua al río. Aquí tenemos que volver a reafirmar lo que hemos venido diciendo. De un lado de la democracia, todos los demócratas. Del otro lado, tienen que quedar solos los criminales. Me parece que el presidente Petro tiene que darnos una explicación clara de qué lado está, porque Colombia no es ciudad gótica. Aquí no gobierna la criminalidad. A todos los colombianos les pedimos que recordemos que hoy tenemos que estar unidos. Petro tuvo el descaro de afirmar en su Consejo de Ministros que no subió a tarima a ningún bandido, solo personas en rehabilitación. ¿Qué tal ese descaro? Que no hemos podido extender el programa de negociación con las bandas. Hemos hecho Buenaventura, Quibdó, Medellín. Quiero abrir Barranquilla. Claro, atacan eso porque las bandas saben la verdad. ¿Quiénes hablaron con ellos? ¿Quiénes los negociaron? En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas. Con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia. El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven la gente que está allá en las cárceles como gente en rehabilitación. Que de las cárceles manejan violencia, cierto. Pero a esos, yo dije, hay que meterlos en las fragatas. Ahí hay una discusión interna en la Armada, porque, claro, no es fácil. Pero quien reincida y maneje muerte desde la cárcel se va para las fragatas o a la cárcel de seguridad más alta que tengamos. No van a usar la cárcel de capital de la delincuencia. Pero la gran mayoría de los presos son personas en rehabilitación. Personas. Ninguno puede perder la característica de persona. Persona es ser un ser, un individuo de la humanidad que tiene derechos. Y el derecho de un preso es a ser rehabilitado por el Estado, y aquí lo volvemos más criminal aún de cómo entra. Y hacen negocios dentro de la cárcel, etcétera. Yo fui testigo de eso cuando me pusieron preso.
solo que nosotros teníamos más principios morales y éticos y no nos dejamos. Bueno, pero eso es otra historia. El tema es que en Medellín se subieron gente que estaba presa, es decir, personas, a mostrar en público, no debajo de una mesa, cómo hacer un pacto de paz en los barrios de Medellín. Y tenemos que ver jurídicamente cómo se maneja el asunto, porque ya hemos llegado a un nivel alto. Llegamos a casi 10 habitantes por 100.000, la tasa más alta de la historia de la humanidad mientras se ha medido esas tasas. De la humanidad, no solo Medellín ha salido de eso, pero no puede hacerlo a través de pactos con la delincuencia, porque viene una nueva violencia, o volviéndola a una ciudad de la extorsión generalizada. Una ciudad bajo extorsión no es libre, y la República se fundó para ser libre, y la gente de Antioquia fue republicana y estuvo con Bolívar. No es del fascismo, no es de la monarquía. Su himno dice raza, pero la ciencia dice que no existe la raza, ni en los perros, todo es construido por el ser humano. Ponga una perrita pequinesa ahí con un perro bosque, como llamamos nosotros, criollo, de la calle, y verá qué pasa. Funciona la naturaleza, no la animalidad del hombre que construye razas, modificando, manipulando la vida, y se cree Dios. Y el ser humano solo será un Dios del universo cuando sea libre, porque entonces su inteligencia se expandirá. Y entonces, frente a la Plaza de la Alpujarra, lo que hubo fue personas en condición de presos, diciéndole al pueblo de Medellín, a donde hicieron sus víctimas, estamos dispuestos a restaurar, indemnizar. Y entonces, señor fiscal, nosotros acabamos de aprobar por el Congreso de la República la ley de justicia restaurativa. Eso tiene que ponerse en práctica, porque abandonamos el paradigma de la justicia por venganza, que no lleva sino más muerte, por la justicia restaurativa, que tiene como objetivo la verdad, la eficacia, porque hay que buscar la confesión, la verdad y la paz. Y ha funcionado medio bien en la JEP. Ahí le metieron el que los terceros no pudieran hablar para impunidad de los terceros. No fue culpa de la JEP, sino de cortes que han estado influenciadas por el cartel de la toga. Y hay que quitar el cartel de la toga, que aún persiste, de la justicia colombiana, y la ley nos lo permite.